Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El momento ha llegado, Masters, de abordar una historia pocas veces contada sobre el desarrollo en la relación del joven aprendiz Anakin Skywalker y también el mismísimo canciller Sheev Palpatine. Ya que, como todos sabemos, mediante las precuelas y la serie de Clone Wars, ambos fueron muy cercanos. Y sobre todo para Anakin, Palpatine fue una especie de mentor y un segundo padre. Y lo sería, claro, no en las mejores de las cosas, ya que después de todo, Palpatine era un Sith y un político muy manipulador. Así que esta historia que les vengo a traer nos ejemplifica justo cómo Sheev Palpatine sería ganando poco a poco la confianza de un joven Padawan, Anakin Skywalker, cuando aún era un simple adolescente a la mitad de su entrenamiento alrededor de unos 5 años antes del ataque de los clones. Con lo cual Palpatine comenzaría a sembrar las primeras dudas dentro del Padawan Anakin Skywalker. Y esta aventura del canon está contenida principalmente en los números 2, 3 y 4 de la serie de cómics Obi-Wan y Anakin, escrita por el maestro que es Charles Soule, el mismísimo que escribió la serie de Darth Vader 2017. Y esta historia, claro, será nuestra primera parte. Es así que en aquellos momentos estaríamos dentro del templo Jedi, donde Anakin estaba recordando cómo se sentía de cierta manera inconforme e incomprendido también por los Jedi. Y veríamos un poco aquí de sus frustraciones, intentando sentir profundamente con la fuerza a una bestia. Era pues una lección de aprendizaje que le estaba dando su maestro Obi-Wan para estudiar y sentir a otras formas de vida y con ello aprender. Era pues una prueba de paciencia, pero Skywalker carecía mucho de ella, aunque también era bastante persistente. La lección, claro, terminaría y Obi-Wan, a pesar de que sabía que aún tenía mucho para avanzar, felicitaría a su Padawan por su increíble dedicación, hasta que le revelaría que su tiempo de estudio había sido interrumpido porque increíblemente su Padawan, por increíble que pareciera, tenía una cita. Alguien pues había pedido verlo de entre todos los Jedi. Y ante la sorpresa de Anakin, seríamos instantáneamente transportados hasta el despacho del mismísimo canciller Palpatine, donde ahí veríamos uno de los primeros acercamientos entre un adolescente Anakin y el canciller, quien justamente ya lo tenía en la mira como su próximo aprendiz oscuro. Aquí pues él pretendía ganar poco a poco su confianza, incluso en frente de su propio maestro Jedi Obi-Wan. Es entonces aquí que el canciller le agradecería a los dos Jedi por tener tiempo para venir a verlo, porque sabía lo complicado y demandante que podía ser el entrenamiento Jedi. Aunque, claro, en realidad Palpatine ya había visto los dones de Anakin desde las sombras. Skywalker, claro, estaría hasta nervioso por estar ante el canciller, mientras que Obi-Wan solo dirigía elogios hacia su Padawan, hablando de que un día sería un gran Jedi. Pero es aquí que Kenobi le preguntaría a Palpatine si había algo en particular por lo que los había convocado a esa reunión. ¿Había acaso alguna misión personal que el canciller necesitara para el maestro y el aprendiz? Y tras la pregunta, Palpatine le refutaría a Kenobi que no propiamente, ya que solo tenía un cierto mandado que hacer, y él había pensado que Anakin podría acompañarlo, por eso les había pedido que viniera. Entonces aquí, Obi-Wan le diría que Anakin era muy avanzado incluso para un estudiante de su edad, pero aún le faltaba mucho por aprender, por lo que él mismo se ofrecería para fungir como este acompañante o guardaespaldas del canciller. Pero claro, Palpatine ya estaba manipulando aquí las cosas sobre el destino de Skywalker, a lo cual él mismo le diría al maestro que él era muy capaz de cuidarse a sí mismo y que en realidad no habría peligro alguno, por eso quería al Padawan. Él pues lo regresaría tan pronto como acabara al templo Jedi para que continuara con sus estudios. Además, claro, el propio Kenobi ya lo había dicho, a Anakin aún le faltaba mucho por aprender. Así que él seguramente podría ser de gran ayuda. Es así que esto, Master, sería un gran vistazo de cómo Palpatine se iría metiendo poco a poco en la mente de un joven Anakin, para funcionar aquí como un mentor más, y esto claro con la venia de Obi-Wan, porque en realidad el maestro Jedi no se imaginaba en aquellos momentos cuáles eran las verdaderas intenciones del Sith, por lo que de inmediato seremos transportados a los niveles de debajo de la superficie de Coruscant, hasta el nivel 2695, donde en medio de un montón de tugurios de mala muerte y criminales, dos figuras encapuchadas caminaban con cierta prisa. Ellos eran Anakin y Palpatine, quien vestidos así parecerían como un maestro y aprendiz oscuro. Esa pues sería una de las primeras lecciones del Sith, a quien más tarde sería su pupilo. Anakin, claro, estaba preocupado por estar en un lugar que sabía que no era seguro,
seguro, y Palpatine, claro, comenzaría a hacerlo sentir un poco mal, mencionando cosas menores sobre que nunca había estado ahí abajo, algo que era lógico, porque Anakin sentía cierta frustración porque un Padawan no podía ser libre, ni tampoco podía explorar el planeta y siempre necesitaba cierta supervisión. Palpatine, pues aquí comenzaría a sembrar ciertos sentimientos en Anakin, hasta que el canciller le diría que visitaba a menudo aquellos lugares porque sentía que era su deber como canciller, porque las personas de ahí abajo nunca siquiera tenían la posibilidad de ver el cielo de la capital al estar tan pero tan debajo. El sol, pues ahí era simplemente un mito, y los predecesores de Palpatine, como el canciller Valorum, habían pretendido que esos feos y profundos lugares de la capital en realidad no existían, pero él no podía permitirse eso, porque la oscuridad misma era la que más requería un poco de luz. Por eso le diría a Anakin que visitaba esos lugares tan recónditos de forma anónima. Y es entonces que a partir de aquí observamos esas dos figuras encapuchadas entrar sigilosamente al club Kazakar, mientras la música sonaba junto con el murmullo de la clientela y las luces de neón parpadeaban. Así que esto es todo lo que pasaría cuando Palpatine le daría en aquel lugar una gran lección al inexperto Padawan en aquellos niveles bajos, mientras en ese momento el canciller le murmuraría lo siguiente a Anakin: no te quites la capucha, Anakin. No sería bueno que alguien nos reconociera en este lugar. Entendido, Kanzi. Anakin no terminaría de nombrarlo por su título oficial y rápidamente cambiaría ahí su respuesta. Es decir, como diga, señor. El canciller, pues, y Anakin se sentarían en la mesa del fondo, intentando pasar desapercibidos, y escondidos también por sus capuchas comenzarían su plática. Gracias por tomarte el tiempo para venir hoy conmigo, Anakin. El entrenamiento Jedi debe mantenerte muy ocupado. Siento un poco de envidia por los Padawans que entrenan en el templo. Toda su vida está decidida desde una temprana edad. Debe de ser más simple. No tienen que tomar decisiones difíciles a diferencia de mí. Mi vida entera es una sucesión de decisiones. Eso es lo que le diría el canciller a Anakin, pero debajo de esa falsa amabilidad y consideración se podía escuchar cómo es que comenzaba a sembrar ciertas dudas en los pensamientos del Padawan Skywalker, haciéndole creer que en realidad su vida y sus decisiones no eran de Anakin, sino en realidad de la Orden de los Jedi. Sí, es lo mejor que me ha ocurrido en toda la vida, respondería Anakin un poco tímido e iluso. El canciller entonces tomaría un segundo de silencio y voltearía su mirada al frente, y observando el lugar y su clientela terminaría exclamando: solo mira este lugar, aquí puedes conseguir cualquier cosa, absolutamente cualquiera. En este club se compran y venden vidas todos los días. Es asqueroso. Oh, lo lamento, no debí mencionarlo. Es decir, sé de dónde vienes, Anakin, y espero no haberte abierto viejas heridas al hablar de esclavismo. Eso diría el canciller con un falso tono de preocupación y de lamento. Pero también el canciller sabía a la perfección lo que decía y lo que quería lograr en realidad con sus palabras. Palpatine, claro, no cometía errores tan obvios y sus palabras estaban cubiertas con intenciones claras de maldad y chantaje. Yo respondería tímidamente el joven Anakin: está bien, canciller, es algo en lo que ya no pienso demasiado. Por favor, ambos sabemos que eso no es cierto. Respondería así mordazmente el canciller. No lo entiendo. Si este lugar es tan malo, ¿por qué el Senado no hace algo al respecto? Es lo que diría rápidamente Anakin, intentando cambiar el tema, así como intentaba dejar atrás sus días como esclavo. Los burócratas, por favor, mi querido amigo. Este lugar está lleno de senadores. Diría así el canciller con un cierto tono de burla y condescendencia, mirando ahí maliciosamente al frente y buscando con la mirada a todos sus acusados, a lo cual aquí agregaría: Colandrus es el senador del sistema Suntila, es poderoso y reprobable.
trata al Senado como si fuera su banca personal. Hace retiros de cada planeta bajo su influencia e intercambia favores por créditos. Añadiría aquí el canciller mientras veríamos al senador rodeado por otros funcionarios sobre una mesa de juego, con los dados en las manos y una sonrisa en su rostro. Sé bien lo que hace, muchos lo saben, pero es muy cuidadoso. Solo mueve pequeñas cantidades a la vez y es muy difícil de probar. Y lo peor de todo es que funciona. Es uno de los hombres más influyentes del Senado. Y claro, su influencia está a la venta. Eso es lo que diría el canciller con un falso pensar en su voz, puesto que, claro, sabía perfectamente el costo de esa influencia y el costo de ese senador. Desearía que los cubos de la fortuna dejaran de favorecerlo. Colandrus es un esclavo de sus impulsos. Seguiría jugando y jugando hasta recuperar todo lo que perdió. Mientras tanto, claro, veríamos el rostro del senador soltando gotas de gran sudor, las cuales estarían ahí presentes por toda su frente, mostrando su puño cerrado con fuerza y los dientes casi rechinando, mientras los dados giraban lentamente en el aire a punto de caer y definir la suerte de este senador. Por eso estaba nervioso, a lo cual ahí Palpatine agregaría: y si sus pérdidas fueran lo bastante grandes, su avaricia sería su final. Buscaría obtener sobornos más grandes y dejaría un rastro. Mis agentes al fin podrían probar su corrupción. Podríamos expulsarlo. Y así devolver la justicia al Senado. Pero me temo que eso es solo una fantasía. Terminaré aquí diciendo el canciller con esa falsa seguridad que bañaba sus palabras. Palpatine sabía que no era una fantasía y que él tenía todo el poder para no dejar nada a la suerte. Pero Anakin lo escuchaba con minuciosa atención, mientras el canciller lo envenenaba lentamente con sus pensamientos con esta idea de una falsa justicia. Aquí, pues, los ojos de Anakin parecieran concentrarse en esa búsqueda de justicia, y los sentimientos de enojo y impotencia comenzarían ya a nublar su mirada. Mientras los dados en el aire giraban y giraban, él, claro, comenzaba a usar la fuerza para crear su propia justicia. ¡Vamos, vamos! ¡Muéstrame algo! El senador gritaba mientras los dados comenzaban a tocar la mesa de juego. Lo siento, senador, creo que esta vez no fue su ronda. ¡No! Exclamaría lleno de dolor y furia el senador, al ver claro que los dados no le habían favorecido y que acababa de perderlo todo. Y al ver aquella escena, una risa fuerte y sórdida retumbaría detrás de él. El senador, claro, voltearía rápidamente para observar minuciosamente quién osaba reírse de su mala suerte. Y observaría, claro, a las dos figuras encapuchadas sentadas al fondo del lugar. Y Colandrus se acercaría fúrico y con rapidez hacia ellos. ¿Se puede saber qué te parece tan gracioso? Preguntaría con ojos llenos de ira. Y Anakin se inclinaría con rapidez para poder sacar su sable de luz. No, Anakin, aquí no. El senador te ha hecho una pregunta. Gritaría ahí con autoridad uno de los guardaespaldas del corrupto senador de casi del doble de la altura de Anakin, mientras que forzaba la túnica del canciller intentando obligarlo a responder. Parecería que una pelea estaba a punto de iniciarse, hasta que sabiamente el canciller respondería: mi hijo me contó un chiste, me reí, eso es todo. Ahora, si me hace favor de soltarme, nos iremos de aquí. De hecho, ya nos íbamos. Pues hágalo ya, ordenaría finalmente el senador, mientras Palpatine y Anakin, aún con el rostro cubierto, tranquilamente se levantaban de sus asientos y comenzaban su silenciosa partida del lugar. Y una vez fuera de aquel lugar, el canciller voltearía hacia el joven Padawan y con un tono amable exclamaría: ¿puedo preguntarte algo, Anakin? Claro, canciller, lo que sea. Tus habilidades Jedi te permiten mover objetos usando la fuerza, ¿verdad? Preguntaría ilusamente el canciller, como si tuviera que confirmar las habilidades de un Jedi porque no podía recordarlas todas, como si él no estuviera tan familiarizado con la orden. A lo cual Skywalker contestaría: sí, de hecho soy muy bueno en eso. Mejor que los otros Padawan de mi edad y que muchos de mis mayores.
Respondería el joven Anakin con un cierto tono de presunción y con la necesidad, claro, de hacerse notar frente al canciller. A lo cual finalmente él diría: ¿y podrías usar esa habilidad, por ejemplo, para mover un cubo de la fortuna? Preguntaría por último el canciller de nuevo con esa falsa inocencia de no saber el verdadero poder que poseía el joven Anakin. Y claro, el iluso Padawan no respondería en ese momento, pero sus miradas se cruzarían por varios segundos en medio de ese callejón lleno de humo, cables y luces de neón. Y después seguirían su camino sin cruzar una palabra. Pero claro, ahí Palpatine ya había hecho lo suficiente y manipulado todo para que Anakin actuara como él quería, sembrando la duda sobre que en realidad el Senado y también los Jedi no impartían una verdadera justicia. Y por eso pues algunas veces un individuo tendría que hacer su propia justicia por cuenta propia. Con ello pues el Sith había hecho que el Padawan comenzara a dar sus primeros pasos hacia la oscuridad. Lo curioso de esto es que aquello en un adolescente Anakin tendría tanto pero tanto eco por todas las injusticias que vivía y por todo lo que sentía en contra de la Orden Jedi, y también por lo muy incomprendido que se sentía por sus propios hermanos Jedi, que aquí un adolescente Skywalker tomaría la gran decisión de dejar la Orden Jedi, Masters. Pero esa historia y su razón detrás de esto será nuestra segunda parte y continuación a esta aventura, Masters. Una que claro podrán encontrar aquí en las pantallas finales mañana, cuando esa aventura con la duda de Anakin ante Obi-Wan Kenobi sea publicada. Una que encontrarán aquí junto con otras aventuras que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.